Nos encanta esta cosa medio hipocritona de celebrar ciertas fiestas por razones culturales, por favor. Carnaval, alguna vez fue cultural o fue folclórico o lo que sea. Yo últimamente ya veo que hay cada vez más barbarie con el carnaval. Pero generalmente por barbarie entendemos si yo le pego a otra persona. Pero el acto de barbarie más importante es el desperdicio del agua. Estamos con Gabriela Corimanya, especialista en educación sanitaria de la Gerencia de Servicios al Cliente de SUNAS, que es la supervisora, la superintendencia del agua. ¿Y por qué tenemos esta cosa? ¿Por qué no sabemos que el agua es un bien escaso? Bueno, no hemos tomado conciencia, ¿no? Definitivamente cuando estamos conectados a la red y el agua, obviamente, la tenemos como servicio 24 horas al día, no lo sabemos valorar. Y más cuando, por cierto, hay sectores en Lima y también al interior del país que tienen, como se dice, una tarifa plana, ¿no? Como no tienen un medidor, pagan una tarifa plana, entonces obviamente el consumo ya no es responsable porque uno lo utiliza libremente, no sabe cuánto es lo que está consumiendo o incluso lo que está desperdiciando. Y claro, como no somos conscientes de cuánto esto después se va a transformar en el bolsillo, si es que tuviéramos medidor, obviamente no tenemos una cultura de responsabilidad. Las personas que tienen tarifa plana, se les podría en forma simulada o como una especie de ejercicio entregar un documento todos los meses con lo que hubiesen tenido que pagar. Sí, claro. ¿Por lo que han consumido? Claro, por ejemplo, normalmente, digamos, una familia hasta de 5 miembros debería de consumir unos 15, 18 metros cúbicos de agua, que en realidad, en efecto, por mes. Por mes, sí. Claro, eso más o menos porque es 3 metros cúbicos por persona al mes y lo que deberíamos de consumir. La Organización Mundial de la Salud dice que deberíamos de consumir 100 litros al día de agua en situaciones normales, no de restricción, y que eso, por cierto, obviamente multiplicado por los 30 días, ¿no es cierto?, del mes. ¿Individual? Individual. ¿100 litros individual? 100 litros por día 100 litros por día por persona, para nuestros, digamos, hábitos diarios, ¿no? El lavado de los dientes, la ducha, la parte de la alimentación, y obviamente, claro, en conjunto eso sirve obviamente para la comida, para la limpieza de nuestro hogar, ¿no? Entonces, 15 a 18 metros cúbicos que podamos consumir en una familia de 5 miembros no debería pasar más allá de 50 soles, porque casi el metro cúbico está 3 soles en promedio. Entonces, claro, pero si la familia que paga una tarifa plana llega a pagar 30, 40 soles y ya hay 5 miembros, ¿no? Y el agua discurre porque eso finalmente no impacta, ¿no es cierto?, sobre el consumo porque no tiene un medidor, obviamente no cuida el agua. Quien cuida el agua, obviamente, es aquellas personas, aquellas familias que no están conectadas a la red y que tienen que pagar por lo menos unos 15, 20 soles por un tacho de agua o por esos tanques, ¿no es cierto?, que de depósito de agua, los que a veces camiones que van a repartir el agua, y que incluso esos tachos de agua ni siquiera a veces llegan a tener hasta un metro cúbico de agua. Entonces, sí. Y las personas tienen que obviamente agenciarse y que ese metro cúbico o menos de metro cúbico les alcance para toda la familia de aquí hasta que vuelva a pasar el aguatero. Pero ¿no? díganos, señora representante de SUNAS, ¿dónde es que se desaprovecha más el agua? ¿Es en la negligencia de las personas o en la mala calidad de las tuberías? Ya, eso es una buena pregunta, Fernando. Dos cosas. Si lo viéramos por el lado del usuario, creo que los usuarios a veces no somos conscientes de cuánto agua podríamos desperdiciar cuando el inodoro está malogrado. Porque cuando vemos el agua que está discurriendo, es más, ni siquiera sabemos que porque el agua está goteando, ¿no es cierto?, en el inodoro, y cada vez que solamente lo utilizamos, pensamos que cada vez que utilizamos simplemente discurre y se consume agua. No, el agua va corriendo, discurriendo. Otra de las formas que tenemos quizás de no consumirlo responsablemente, yo no hablo por un tema de desperdicio, es que la practicidad del uso de las lavadoras, por ejemplo, ¿no?, que aparte consumen, por cierto, energía eléctrica. Entonces uno usa la lavadora ya de manera, digamos, quizás hasta irresponsable, varios días a la semana, sin haberla llenado a capacidad llena. Y hablo del tema del consumo porque el agua que obviamente después está automáticamente conectada, ¿no es cierto?, al desfogue, se pierde un agua que podría ser reutilizada, si hablamos de hábitos responsables. Si hablamos por el lado de las empresas, definitivamente sabemos que las tuberías no tienen un periodo de vida, y tenemos sectores en Lima y también, por cierto, al interior del país en los cuales las tuberías ya pasaron
ya pasaron esos años de vida. Y no solamente eso, sino que incluso a veces las tuberías, por ejemplo, han tenido que ser, por ejemplo, cambiadas. ¿Por qué? Porque sufren obviamente desperfectos, porque el tránsito a veces de muchos camiones, por ejemplo, hace que obviamente se genere, ¿no?, en un momento determinado una rotura de la tubería, y obviamente eso genera también un desperdicio. ¿Porcentajes conoce usted sobre el desaprovechamiento del agua como consecuencia de las malas cañerías y la pérdida de agua ahí? Sí, si nosotros lo ponemos de manera conjunta, hay un indicador que nosotros registramos que es el agua no facturada. Agua no facturada, porque hay usuarios que no todos no todos tienen medidor. Obviamente la tarifa plana hace que ese porcentaje, ese volumen de agua que se produjo no se cobre, ¿no?, porque es una tarifa plana, y el otro es por el tema de las pérdidas de las tuberías. En promedio nacional estamos alcanzando más o menos de 20 a 22% de agua no facturada. 22% del agua no se paga. No se porque paga. Se pierde porque o se pierde, roba. Exacto. Se pierde, se roba, o es consecuencia de la rotura de tuberías, por ejemplo. Esos son tres factores. Del otro porcentaje, ¿dónde está el mayor desperdicio de agua? Porque además en esto hay una desigualdad gigantesca. En Lima, por ejemplo, hay algunos distritos en donde se consume 5 veces más de agua por persona que en otros. Exacto, sí, eso también es cierto. Y claro, se consume, pero también habría que ver si finalmente están conectados a un medidor. Uno no dice que deban de consumir esa cantidad. De acuerdo a lo que nos han informado CEDAPAL, existen distritos en los cuales se consume hasta 250 o 270 litros por persona al día, ¿no? Más de 400 en San Isidro y Miraflores. Exacto, más de 400 en San Isidro y Miraflores. Y hay distritos, por ejemplo, como Ate, que no consume más allá de 50 litros al día por persona. 8 veces menos. Exacto. Pero la diferencia es que también podríamos ver que estos distritos que consumen más tienen medidor. Ojo, tampoco no es justificación, porque el que tengan medidor y que tengan posibilidades económicas, eso no quiere decir que deban de consumir ese volumen tampoco. Pero, y obviamente distritos como el caso de Ate, puede ser que sus niveles de micromedición todavía sean bajos, por los cuales, haciendo el promedio, no llega a estos 50 litros por persona. Entonces, regadíos de parques y áreas verdes. ¿Hasta qué punto estamos usando aguas potables para regar? Todavía tenemos. No aguas tratadas. Todavía tenemos distritos que riegan con agua potable. Tenemos distritos también, en algunos distritos como Jesús María, Pueblo Libre, en el Cercado de Lima, algunos parques se riegan, por ejemplo, del canal del regadío del río Huatica o de otra fuente, como el caso del río Surco, ¿no? Pero una de las cosas que nos comentaba hace un tiempo, por ejemplo, funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre, que algunos de sus parques son regados con lo del río Huatica, es que a veces el vecino percibe que no es saludable regarlo con ese tipo de aguas y preferiría que sea regado con agua potable. Bueno. ¿Por qué no compran agua de Vian también para regar? Claro, de agua mineral. Es una mala percepción pensar que porque está regado por un agua del río no puede hacer obviamente el verdor como debería de ser, ¿no? Hay hablando de la polarización de esto, hay una piscina en La Molina y estas piscinas de la vida pública que hay, por ejemplo, en el Callao, que salen constantemente notas en los periódicos, etc. ¿En cuál se desperdicia más agua? De repente me llevo la sorpresa de que sea en el Callao que se desperdicie más agua. A ver, si hablamos de un tema de desperdicio y de agua no facturada, que hablábamos hace un momento, es el caso de que en estos distritos, Callao, Independencia, donde se han identificado estas piscinas, lamentablemente son llenadas justamente aquellas zonas donde pagan tarifa plana. O sea, esas piscinas se llenan con agua que no se paga porque no es un agua medida. O en otros casos, como un operativo que realizó CEDAPAL hace por lo menos un mes, es que se habían conectado de manera clandestina a las tuberías. Entonces es un agua que no se paga. Entonces, si uno habla por un tema de desperdicio, ¿cuál es el que, digamos, más impacto económico? Póngame tarifa plana también a mí, pues quiero ser millonario. Claro. Bueno, y claro, y la diferencia, por ejemplo, quizás en una casa, en La Molina, como mencionabas, Chema, es que sí paga por esa agua, aunque tampoco justificamos el hecho de que se tenga que estar llenando la piscina y luego es una pequeña diferencia, ¿no? Sí. O sea, lo que nosotros siempre apuntamos es que el consumo sea responsable por aquel que tiene finalmente para pagar, ¿no es cierto?, por el servicio, porque finalmente cuando el recurso se vuelve escaso, como está pasando con la ciudad de Cabo en África, es escaso para todos. O sea, no hay una distinción sobre el tema de quién puede pagar tanto por agua. Y hay un tema incluso de racionamiento. De los 100 litros de agua al día, Ciudad del Cabo va a tener que consumir 50 litros. Esa es una, digamos,
es comenzar a prepararse, comenzar a tomar las previsiones. A mí lo que más me sorprende es que en una ciudad tan húmeda como Oliva no se generalice el uso de deshumecedores que pueden recolectar varios litros de agua durante la noche y se compensa con el costo. Soy testigo y aplico eso que dice Fernando. Por ejemplo, ayer yo pasaba por la Costa Verde y con toda la neblina estaban regando, ¿cómo se llama? La berma central. Es lógico, si está la neblina y por cierto hay humedad, ¿para qué comenzar a regar? Bueno, vamos a pensar que en realidad pues está siendo regado con agua del río, ¿no? Y no es un agua potable. Bueno. Pero aún así es un desperdicio. O sea, el agua hay que verlo como recurso, ¿no? Más allá de si sea potable del río, hay que utilizarlo de manera eficiente. Quizás si en ese momento no riego porque hay neblina, lo regaré cuando obviamente pues haya mucho sol y no me dé esas condiciones finalmente climáticas y que requiera obviamente hacerse el regado, ¿no? Gabriela Corimaña, muchas gracias, Gabriela. Quiere decir río de oro, ¿eh? Río de oro. Tiene que ver con el agua. Cántaro, vasija, algo así es. Bueno, tú estabas predestinada a trabajar acá. Sí. Genéticamente. Yo creo que sí. Desde el día que naciste. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vámonos a la pausa. Regresamos con un libro absolutamente excepcional que se llama La cultura Chachapoyas y que es del famoso arqueólogo peruano Federico Kaufmann-Doig. Fui uno de los comentaristas del libro, me quedé absolutamente asombrado después de haber leído el libro, de verlo, y leerlo y verlo, por las ilustraciones que tiene, son absolutamente extraordinarias. Y toda esta aventura comienza con una foto que toma Kaufmann de lejos a estos famosos sarcófagos, ¿no?, que culminan en una cara con una calavera encima, y un día se encuentra con un personaje un poco extraño y le enseña esa foto y el tipo le dice: ¿por qué no hace toda la investigación completa? Vale, era un italiano. Entonces Kaufmann le dice: más que yo tengo que trabajar en este museo, yo tengo que... ¿Quién paga esto? Yo lo pago. Y era el señor Ligabue. En fin, la arqueología siempre es una aventura, a la usanza de Indiana Jones. Volvemos con Federico Kaufmann-Doig.